Muy bien, pues ya estamos en el capítulo 12 de Juan. Ya estamos en el Ecuador, si no lo hemos pasado ya. Así que va rápido. La verdad es que estamos siendo bendecidos por este libro, por estos estudios. El Evangelio de Juan sin duda tiene grandes verdades, ¿verdad?, para nuestra vida. Pues buscamos el capítulo 12, versos del 1 al 8, que es el texto que corresponde para esta mañana. Se os están repartiendo, como es habitual, unas hojitas para aquellos que queréis tomar alguna nota durante la predicación. Pues vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 12, versos del 1 al 8. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hasta aquí la lectura. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Este texto que acabamos de leer tiene una conexión directa con el capítulo 11 que vimos y que estudiamos el domingo pasado. Es una pena que la versión Reina Valera omite una pequeña interjección que hay al principio. Es en griego una palabra que dice, es como si fuera oun, y que se puede traducir como entonces, pues. Por ejemplo, la versión moderna dice al principio de este texto: Jesús entonces, 6 días antes de la Pascua, etcétera, etcétera. La versión inglesa, King James Version, dice entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua. La versión la Biblia de las Américas, entonces Jesús. La versión de Hahnemann, que es la Septuaginta, dice Jesús pues antes de 6 días de la Pascua. Es decir, en el original hay una palabrita que une este texto con lo anterior. Está totalmente ligado lo que ocurre aquí con lo que ocurrió en el capítulo 11. ¿Y qué es lo que ocurrió en el capítulo 11? Lo recordamos perfectamente, ¿verdad? Jesús hace una de las señales, sin duda, que más impacto causó en aquella sociedad y en aquel pueblo y en aquel entorno, ¿verdad? Que es nada menos que la resurrección de Lázaro. No solo hace esta señal, el mensaje de Jesús alcanza, se podría decir, el clímax, ¿verdad? El momento más intenso, más donde el Señor Jesús dice una de sus verdades más esenciales, más importantes tal vez. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es lo que ocurre en el capítulo 11. Podemos imaginar cuál es el escenario que se genera allí, ¿verdad? Una pequeña revolución, la gente preguntando: oye, ¿sabes que Lázaro ha resucitado? ¿Cómo? ¿Qué dices? Sí, 4 días que estuvo muerto, resucitó. Imaginaos el ambiente que se respira en aquel momento, después de la resurrección de Lázaro por el Señor Jesús. Pues este texto está ligado y tiene totalmente que ver con lo que ocurre allí en el capítulo 11. El texto nos dice, aquí en el verso 2, dice: y le hicieron allí una cena. No dice quién, pero se sobreentiende que son aquellos del pueblo
de Betania. Podíamos pensar que pudiera ser una especie de celebración por lo que había sucedido, un acto tal vez de gratitud y de consideración hacia el Señor Jesús, hacia el Maestro. Es evidente que todo lo que ocurre allí giraba en torno a la resurrección de Lázaro, ¿verdad? De hecho, el texto, en el primer versículo, hace mucho énfasis en esto, porque dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, y dice el texto donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Imaginaos cuántos curiosos habría por allí, querían ver a Lázaro, verificar si aquello era cierto. Esta historia también la encontramos en otros evangelios. La encontramos tanto en Mateo capítulo 26 como en Marcos 14. Allí encontramos la misma historia. No obstante, creo que es importante diferenciar esta historia de lo que sucede en Lucas, el capítulo 7, final del capítulo 7. Allí vemos cómo una mujer pecadora unge al Señor Jesús, pero en este caso yo creo que no se trata de la misma historia, porque viendo el contexto, viendo la situación, es decir, el momento que ocurre eso, es un momento totalmente distinto. Tanto lo que relata el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Marcos, que son muy parecidos, son literales, están relatando esta historia. Lo hacen justo poquito antes de la institución de la Cena del Señor, ¿verdad? De la Cena. Entonces, viendo los textos paralelos, vemos que es la misma historia. Allí se nos da más luz sobre algún aspecto y menos sobre otro, y que podemos ver en Juan, ¿verdad? Allí se nos dice que algunos de sus discípulos se quejaron, ¿verdad? Aquí en Juan se dice expresamente que fue Judas Iscariote el que había protestado por aquella situación, por aquel derroche que se estaba produciendo allí, ¿verdad? Sin embargo, en Mateo y Marcos vemos y nos revela quién era el anfitrión, porque Jesús no estaba, como solía ser habitual, en casa de Marta y María. Estaba en otra casa. Estaba en casa de Simón el leproso. Es así como se le llamaba y como lo mencionan en tanto Mateo como Marcos. La historia de Lucas también habla de un Simón, pero habla de Simón el fariseo. Y si leéis las 4 historias de la mujer que derrama el perfume sobre el Señor, veréis que 3 se está contando la misma historia, ocurre lo mismo, y una es totalmente distinta, con otro proceso, otro momento y otra situación. Por lo tanto, lo que se nos relata en Lucas, el capítulo 7, del 36 al 50, hay quien lo discute, pero yo creo que es otra historia y es otra mujer, y no se trata en aquel caso de María. Sí se menciona María tanto en el caso de Mateo como en el caso de Marcos. Los protagonistas. Aquí encontramos a 6 protagonistas en esta historia, y aparte hay más gente, ¿verdad? Hay más discípulos de Jesús, hay más interesados, seguro que hay algún fariseo por allí, etcétera, etcétera. Mucha gente seguro que estaba por allí. No sabemos por qué fue a la casa de Simón el leproso. Posiblemente a lo mejor por tamaño, porque si no era lo más probable que se hiciera en casa de Marta y María, a lo mejor en una casa más pequeña. Estos son pensamientos que lanzamos que desde luego no sabemos, ¿verdad? Pero está claro que estaba en casa de Simón el leproso. Los protagonistas. Jesús, desde luego, es el principal protagonista y es el motivo de la cena y de lo que ocurre allí en aquella casa. Después tenemos al anfitrión, Simón el leproso. Es curioso el sobrenombre que tiene, el leproso. Si Simón fuera leproso en aquel momento, tendría que ser abortada la cena, no podría llevarse a cabo la cena. Como sabéis, el que tenía la lepra estaba excluido socialmente, tenía que estar separado del pueblo, y si por algún momento pasaba por un camino y alguien se acercaba, tenía que gritar, ¿verdad? Inmundo, inmundo. Esto era la ley de Moisés que había dado a su pueblo. La lepra por aquel entonces era una enfermedad incurable, incurable. Hoy en día, gracias a Dios, ya la medicina ha avanzado, hay cura para la lepra. No obstante, en muchos países, pues prácticamente es incurable, ¿verdad? Como sabéis. Entonces, si era leproso, ¿cómo es que se lleva a cabo esta cena? Bueno, no sabemos exactamente por qué se le llama el leproso, pero creo que es fácil entender o pensar que posiblemente Simón el leproso haya sido uno de los muchos leprosos que sanó el Señor Jesús.
Sabéis que en la historia bíblica aparecen muchos leprosos sanados, y aún fuera de la historia. Juan mismo nos dice que Jesús hizo tantas cosas que si se escribieran no cabrían en el mundo los libros, ¿verdad?, para escribir todas las cosas que hizo Jesús. Bueno, Jesús sanó a muchos leprosos. No lo sabemos, pero ¿por qué no? Podía haber sido uno de aquellos leprosos que sanó el Señor Jesús. Lo que pasa que como ya era conocido como el leproso, posiblemente a él le haya quedado el sobrenombre de leproso. Y sería lógico, ¿verdad?, un leproso sanado, con una enfermedad incurable, abrir su casa para invitar al Señor Jesús a una cena. Esa es una situación bastante razonable. Tenemos a Lázaro. Si Jesús era, sin duda, el motivo de la cena, no cabe duda que Lázaro era la causa de la cena. Lázaro había sido resucitado. La expectación que generaba, seguramente allí en la cena, no sé, pero yo estuve allí y le preguntaría: oye, ¿qué sentiste? ¿Viste algo? ¿Viste ese túnel de que habla la gente? ¿Viste la luz al final del túnel? ¿Cómo notaste eso al separarte de tu cuerpo? Porque estuvo muerto varios días. Tiene que ser tremendo, ¿eh? Estar allí a la mesa y poder preguntarle: oye, Lázaro, ¿cómo es esto de la muerte? Un hombre que vivió la muerte y que después la tuvo que vivir otra vez, 2 veces la muerte, ¿verdad? Pero bueno, la segunda vez ya iba con seguramente más tranquilidad, porque sabía lo que era. ¿Qué expectación generaba Lázaro, verdad, en aquella cena? Tanta expectación que, como sabéis, después solo vamos a ver el próximo estudio, cómo los propios judíos fariseos quieren matarlo, ¿verdad?, para anular toda evidencia, porque Lázaro era una muestra viva de la misericordia de Dios y del poder del Señor Jesús. Allí estaba, sentado a la mesa, como uno de los invitados. Tenemos también a 3 personas más, a Marta, y de Marta se nos dice solamente un verbo: Marta servía. Nos tiene acostumbrados al servicio Marta, porque en Lucas, creo que es el capítulo 10, final del capítulo 10, se nos menciona aquella escena. Esto ya sucede mucho antes, ¿verdad? Como sabéis, Jesús frecuentaba habitualmente la casa de Marta y María. Era un sitio donde solía ir cuando estaba por la zona, por Betania. Y allí en Lucas 10 se nos relata cómo Marta se quejaba: Señor, no le dices nada a mi hermana, que me está dejando servir sola. Y entonces Jesús le da aquella lección, ¿verdad? Y le dice: Marta, estás afanada y preocupada con tantas tareas, pero hay una cosa que es importante, y María ha escogido la buena parte. Ahora Marta servía, pero ahora ya no se quejaba. Había entendido y había comprendido la lección, ¿verdad? Y después vamos a María. Jesús es el motivo de la cena, Lázaro es la causa de la cena, pero María es la protagonista de la cena. Este texto que sucede, o esta historia, mejor dicho, que sucede aquí en esta casa de Simón, está escrito a causa de María. María es la protagonista, porque María lo que hace en esta historia es un acto de adoración sin precedentes, o con precedentes, porque realmente hay otro acto parecido, ¿verdad? Aquella mujer que unge los pies en Lucas, el capítulo 7. Pero es un acto de adoración tremendo, poderoso, maravilloso, y sin duda que tiene una enseñanza importante para nosotros. María nos habla y nos enseña con su acto, con lo que hizo, lo que es la adoración excelente. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana acerca de María. Y vemos otro personaje más, en este caso Judas, que como sabéis era uno de los discípulos del Señor, pero el texto ya nos dice varias cosas de él. En primer lugar nos dice que era el que le iba a entregar, no porque Juan en ese momento lo supiera, sino porque después al escribirlo ya lo sabía, lógicamente. Y nos dice también que era el ladrón. Judas, el crítico, pero crítico egoísta y ladrón. Egoísta porque la crítica que hace era para sus propios intereses, como el texto mismo lo dice. Pues ahí están todos los personajes en esta historia. Podemos imaginar y pensar el ambiente que se respiraba allí, ¿verdad? Expectación, pensando a ver qué era lo que iba a decir Lázaro, qué era lo que iba a decir Jesús, qué más explicaciones iba a dar de lo que había ocurrido. Pero yo estoy pensando que seguramente
el ambiente, lo que imperaba en aquel ambiente, en aquella cena, era un ambiente de gratitud. Un ambiente de gratitud. ¿Qué deuda tan grande tenía Simón, verdad? Que si es cierto lo que pensamos, que seguramente era uno de esos leprosos que sanó el Señor. ¿En qué situación estaba Simón? Que tenía que agradecer al Señor. ¿Qué le diría Simón allí? Gracias, Jesús, porque me has sanado de esta enfermedad incurable que tenía. Pongámonos en su situación, ¿verdad? ¿Qué podría decirle Simón a Jesús, habiendo sido sanado de la exclusión social, de una enfermedad incurable? Pero allí estaba Lázaro también. ¿Qué palabras diría Lázaro? Sería interesante saber qué le dijo Lázaro a Jesús. Pero ¿creéis acaso que Lázaro estuvo callado allí toda la cena, todo el tiempo, no tuvo ninguna conversación con Jesús? Yo creo que no. Yo creo que Lázaro también tuvo que expresar gratitud al Señor, profunda gratitud, sabiendo que había sido resucitado, sabiendo de todo lo que había hecho en su vida. ¿Qué decir de sus hermanas, verdad? De Marta y María. Marta servía con gusto, con alegría, sabiendo que el Señor había resucitado a Lázaro. ¿Y qué decir de María? Y ahora nos pararemos un poco más, ¿verdad?, con el acto que hace María. María, el acto que hace va precedido de agradecimiento, de gratitud. Este era el ambiente que se respiraba, pero como vemos en el texto, no en todos, había este ambiente de gratitud, ¿verdad? Ahora, es importante que cuando hablamos de nuestra relación con Dios, con Jesús, porque nosotros tenemos también una relación, o si no la tenemos, podemos tener una relación con Jesús. Lo que pasa que no es una relación física como en aquel momento, de verlo cara a cara. Llegará ese día que lo veamos. Es una relación espiritual. Pero nosotros también tenemos que pensar y tenemos que preguntarnos, ¿realmente tenemos motivos de agradecimiento a Dios, de agradecimiento a Jesús? Bueno, alguien podría pensar, bueno, yo no he resucitado de los muertos, no conozco a nadie de aquí que lo haya hecho. Por lo menos de los que estamos aquí, me consta de que nadie ha resucitado de los muertos. A lo mejor tampoco. Muchos de nosotros hemos sido curados de una enfermedad incurable o una enfermedad terminal. Pues a lo mejor tampoco fuimos curados. Sí hay muchas experiencias de hermanos. No sé si alguno de vosotros, pero sí hay experiencias de personas curadas. Pero realmente ¿tenemos motivos de agradecimiento a Dios? La vida misma que Dios nos da es motivo de agradecimiento, el aire que respiramos, el pan que cada día comemos, con el que nos alimentamos. ¿Tienes una familia que te ha amado, que te ama, que amas? Esa familia te la ha dado Dios. ¿Tienes bienes y posesiones? Sean muchas o sean pocas, también te las ha dado Dios. La naturaleza que nos rodea, tal vez ese hermoso atardecer en la playa, del cual disfrutas tantas veces, ese te lo ha dado Dios también. Hay tantas cosas, ¿verdad? El sentido del humor, que pocas veces relacionamos con Dios y con las cosas de Dios. El sentido del humor nos lo ha dado Dios también y nos hace sonreír, reír muchas veces. La música, el poder disfrutar de un hermoso vals, por ejemplo, eso también viene de Dios. ¿Sabéis qué dice Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Y sabéis de quién desciende? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. He puesto algunos motivos materiales que tenemos a nuestro alrededor, pero si empezamos a decir los motivos espirituales de gratitud que tenemos a Dios, podemos pensar en la salvación, en la vida eterna, en la esperanza, en el gozo que nos da Dios, en la fe que nos da Dios, en la paz que podemos encontrar en el Señor. Podríamos estar toda la mañana hablando de todos los beneficios, de todas las maravillas, de todos los motivos de gratitud que tenemos para dar a Dios. Lo cierto es que con el solo mero hecho de vivir, estamos ya se nos ha sido generada una deuda impagable
con Dios. Lo cierto es que, como en aquel ambiente, en aquella cena, aquellas personas tenían motivos de agradecimiento directos, ¿verdad? Algunos vividos en sus propias carnes. Nosotros también tenemos motivos de agradecimiento a Dios y tenemos que generar en nuestras vidas un ambiente de gratitud. Una buena relación con Dios necesariamente implica estar en gratitud con Él. Y tenemos un poco que ir en contra de este mundo en esta situación, porque lo que nos enseña la sociedad y nuestro mundo no es precisamente a fomentar la gratitud, es lo contrario. Lo que está hoy en boga, lo que está hoy a la orden del día es precisamente fomentar el espíritu de queja. Todos tenemos nuestras reivindicaciones, ¿verdad? El espíritu de reivindicativo. Este es el espíritu que expresó Judas en aquella situación. Esto es lo que nos enseña nuestra sociedad, pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Tenemos que fomentar otro espíritu, que es el espíritu de gratitud. Lo que entendemos y vemos en este texto, que hay una respuesta al Señor Jesús por parte de todos aquellos. Simón el leproso responde invitándole al Señor a una cena, poniendo su casa. Lázaro dándole las gracias en su conversación y dándole su amistad al Señor Jesús. Marta a través de su servicio. María dándole aquello que tenía de tanto valor y derramando aquel perfume sobre él. Pero Judas tuvo otra respuesta y era presentar la queja al Señor por aquel derroche. Todos tenemos que dar una respuesta al Señor. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Ahora, es necesario que entendamos que nuestra relación con Dios no consiste solamente en lo que Él hace por nosotros o lo que Él hizo por nosotros. Nuestra relación con Dios tiene otro componente muy importante y que consiste en aquello que nosotros hacemos por Él y nosotros aquello que hacemos para Él. Y todos sabemos bien que las relaciones, si pensamos en las relaciones humanas, por ejemplo un matrimonio, una pareja, los dos tienen que poner algo, ¿verdad?, de cada uno para que esa relación vaya bien. ¿Qué ocurriría si una relación solo es una persona la que pone interés? Solo es una persona la que pone el esfuerzo. A veces pensamos que nuestra relación con Dios es así. Es cierto que Él es el que está arriba. Él es el Todopoderoso. Él es Dios. Y nosotros somos motas de polvo. Pero es una relación. Y en esa relación cuenta lo que nosotros hacemos también. Cuenta nuestro interés, lo que nosotros hacemos por Él. Vivimos una cultura que nos ha enseñado esto. Una religiosidad que se expresa de esta forma. Me acerco a una religión, me acerco a Dios pensando qué va a hacer Dios por mí. La Biblia enseña otra cosa. ¿Qué va a hacer Dios por mí? Pero ¿qué voy a hacer yo por Él? ¿Cómo voy a responder yo a su amor? Tanto Simón como Lázaro, como Marta, como María habían entendido que tenían algo que dar al Señor. Simón poner su casa a su disposición. Lázaro darle una buena amistad. Marta darle su servicio. María expresarle su amor a través de aquel acto de adoración. ¿Qué es lo que le voy a dar yo en esta mañana y en mi vida al Señor? ¿Qué es lo que le vas a dar tú al Señor? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta a Dios? Yo creo que tenemos que darle la respuesta en estas 4 áreas que nos enseña en este texto. En cuanto a nuestros bienes materiales, tenemos que rendir honor a Dios con ellos. En el caso de Simón fue su casa. En cuanto a nuestra relación, Lázaro tenía una relación de amistad con Jesús. También debemos fomentar nuestra relación con Él, nuestra conversación, nuestra oración, nuestra lectura de la palabra. También tenemos que adorar a Dios a través del servicio, como lo hacía Marta. También tenemos que adorarle a través de postrarnos delante de Él, como hizo María. Es decir, la adoración en sí, como hizo María. Y yendo ahora un poco a lo que es este acto que hizo María. Aquí aprendemos 5 cosas importantes para nuestra vida en cuanto a la adoración a Dios. En primer lugar, realmente ya lo hemos visto, y es la gratitud. Es evidente que la gratitud en el caso de María en aquel momento estaba empujada, sobre todo por un hecho que había ocurrido en el capítulo 11, que es la resurrección de su hermano,
que tanto había llorado. Se pasó varios días llorando por su hermano, por la muerte de su hermano, y había resucitado. Había una profunda gratitud en su corazón. María es como si tuviera dentro la sensación de estar en deuda, ¿verdad? Yo estoy en deuda con Jesús. Voy a hacer algo. Entonces hace ese acto de adoración. Entonces, la gratitud es el primer paso que nos empuja a la adoración. En segundo lugar, lo que hace María es humillarse. Dice que ungió los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Hay dos cosas aquí que hablan de humillación. Por un lado, el postrarse y limpiar, secar los pies con sus cabellos. El postrarse, lo que es lavar los pies, solo era una tarea dedicada a los esclavos. No lo hacían las personas, digamos, que no eran esclavos, ¿verdad? Aunque después, más adelante, vamos a ver la lección que les da Jesús a sus discípulos con respecto a esto. Pero esto era una tarea de los esclavos. María lo hace humillándose delante del Señor. Y hace otra cosa, soltar el cabello. En aquel momento las mujeres iban siempre con el cabello sujeto, atado, no iban con el cabello suelto. Estaba mal visto que una mujer soltara el cabello. María lo hace sin importarle lo que pensaran los demás. Lo hace para secar los pies en aquel momento que había ungido con aquel perfume. Se postra, la humillación de María. Gratitud, humillación, otra cosa que hace María. Y podemos interpretar que el perfume que tenía conllevaba mucho tiempo, muchas horas de trabajo y de sacrificio. La adoración también no debe ser necesariamente fácil. David mismo dijo allí en 1 Crónicas 24, no sacrificaré holocausto a Jehová que no me cueste, ¿verdad? La adoración tiene que tener un coste determinado. ¿Cuántas horas pasó, días, trabajando María para conseguir, para ganar lo que iba a derramar en un minuto, en aquel segundo, en aquel momento? ¿Cuántas horas? Aquella adoración, aquel acto de adoración supuso muchas horas de trabajo, requiere un sacrificio. La adoración de María es excelente. Es excelente porque no le da lo que le sobra. Podía derramar una parte solo del perfume. Sería suficiente. Sin embargo, ella lo derramó todo. Podía coger agua de colonia, que tendría un efecto parecido, menos olor, pero costaría 5 euros. Bueno, si va a los chinos seguramente 2 o 1. Pero sería más económico y el efecto sería similar. No tan intenso, pero similar. Sin embargo, ella dio lo que tenía más valor. Por eso es adoración excelente. Pero otra cosa que tenía el acto de María es que su adoración trascendió, porque dice el texto que toda la casa se llenó del olor de su perfume. La adoración verdadera trasciende y se hace evidente, se manifiesta. No puede haber buena adoración a Dios si no estamos en un ambiente de gratitud. No puede haber una buena y correcta adoración a Dios si no nos humillamos delante de Él, no nos postramos. Es decir, Dios detesta la soberbia. No podemos adorar a Dios con una actitud soberbia. Humillación es la actitud correcta delante de Dios. La buena adoración requiere un esfuerzo de nuestra parte, un sacrificio, tiene un coste. Hermanos, como leíamos en Romanos 12, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La adoración requiere esfuerzo de nuestra parte. No siempre es fácil. A María le costó lo suyo, un cuánto tiempo de trabajo para ganar aquel perfume. Tenemos que adorar a Dios con lo mejor que tenemos. La adoración a Dios no puede ser mediocre. Tiene que ser excelente. Y excelente es adorar con lo mejor. María derramó aquel frasco. No sabemos si era lo mejor que tenía, pero por el valor que tenía seguramente fuera lo mejor que tenía. Y lo derramó todo. Y nuestra adoración no debe quedarse dentro, trasciende, se manifiesta fuera. Los demás lo ven. Si vemos la vida de Abraham, si vemos la vida de José, por ejemplo, la vida de Daniel, hombres que adoraron a Dios profundamente, su adoración trascendió, impactó a su entorno. Aquel perfume que derramó María trascendió porque toda la casa se llenó del olor. Y el acto que hizo no solo trascendió a aquellos, sino que trascendió hasta nosotros. Jesús mismo dice en los otros evangelios, lo que ha hecho esta mujer. Allí donde se predique este evangelio se hablará de ella y se hablará de la memoria que dejó ella, ¿verdad?
¿Sabéis que fuimos creados para adorar a Dios? Este es el motivo de nuestra existencia. Y hoy, en esta mañana, de Levantar la Alabanza, hemos leído aquel texto que dice que Dios busca adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mi vida, tu vida, solo tiene sentido en la medida en que adoremos a Dios, porque para esto fuimos creados. ¿Adoras a Dios? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Cada uno en esta mañana, para nosotros, tenemos que preguntarnos: ¿adoro a Dios? ¿Busco la adoración a Dios en mi vida? ¿Qué es adoración? Según el diccionario bíblico, adoración es un acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. El término que se utiliza en el Antiguo Testamento es sachá, que indica la actitud y tiene la connotación de postrarse, arrodillarse, inclinarse ante Dios. En el Nuevo Testamento se utiliza otro término que tiene la traducción de reverenciar a una persona. La mejor expresión o la mejor definición de adoración tal vez sea el postrarse ante Dios. Postrarse ante Dios. Y le adoramos como lo pudo hacer Simón, como lo puede hacer Marta, como lo puede hacer Lázaro, como lo puede hacer María. Nuestra vida tiene que ser adoración. Postrarse ante Dios. Si la respuesta es sí, en esta mañana, a esa pregunta, ¿adoras a Dios o buscas adorar a Dios en tu vida? La segunda pregunta que nos hacemos en esta mañana es ¿cómo le adoramos? ¿Cómo le adoras? Y sería importante, hermanos, en esta mañana, que identifiquemos cuáles son nuestros puntos débiles en la adoración. Tal vez nuestro problema, o tu problema, o mi problema, puede ser que no conseguimos estar o generar un ambiente de gratitud. Tal vez es que no hay un ambiente o no tengo una actitud de humillación adecuada en mi vida delante de Dios. Tal vez es que mi adoración, tu adoración, cueste muy poco. Es una adoración muy barata. No requiere ningún esfuerzo de mi parte, ni de tu parte. Tal vez el problema es que mi adoración a Dios es mediocre. Es que no le doy lo mejor de mi vida, no le doy lo mejor de mí mismo, sino que le doy de aquello que me sobra, del tiempo que me sobra, de los bienes que me sobran. Tal vez el problema está en que mi adoración me la quedo y no trasciende fuera. Nadie se entera de que adoro a Dios. Estas son las 5 cosas que nos enseña María en este texto y que nos hacen reflexionar en cómo debe ser y cómo es nuestra adoración. Bueno, vamos a identificar el problema, cada uno de nosotros. Vamos a pensar, nuestra adoración, ¿dónde está el punto débil o los puntos débiles de nuestra adoración? Bueno, una vez que hemos identificado esto, Abel, vamos a ver, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Qué puedo hacer si mi adoración es débil? ¿Cómo puedo hacer? Yo creo que tenemos que ir a la raíz del problema, a la base del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Tenemos que dar un paso atrás. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué María tiene este acto de adoración con el Señor? ¿Por qué María derrama este frasco de tanto valor sobre Jesús? ¿Por qué lo hace? ¿Lo haría sobre cualquier otra persona? Espera, para un momento que te voy a echar un perfume aquí especial. Yo creo que no. Lo hace porque es el Señor Jesús. Porque yo creo que, y creo que es evidente, María estaba profundamente agradecida a Dios. María sentía una deuda con el Señor impagable, carísima. Posiblemente el problema de muchos de nuestros fracasos en la adoración a Dios consiste, o sea, causa precisamente de esto, que la deuda que tenemos con Dios es muy pequeña. ¿Recordáis lo que dijo el Señor? Al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama.
para adorar bien al Señor necesitamos fomentar este sentimiento, este ambiente de gratitud que había en aquel momento, en aquella mesa en nuestras vidas. Tenemos que sentir la deuda de Dios en nuestras vidas. Tenemos que sentir que tenemos una deuda impagable. Tenemos que centrarnos en sus misericordias. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que adoréis, pero teniendo en cuenta las misericordias de Dios. La adoración verdadera viene cuando sentimos una deuda impagable con Dios. La gratitud, cuando miramos al Señor. Ahora, en esta historia, y con esto terminamos, vemos otra actitud. Y también podemos tener esta actitud en esta mañana. Que el Señor nos ayude a no tenerla. La actitud de Judas. Era una actitud totalmente distinta. Y era una crítica legítima, humanamente hablando, totalmente razonable. Era una barbaridad lo que se estaba haciendo allí, un derroche. El sueldo de casi un año, 327 gramos de nardo puro, una flor que se daba en el Himalaya y que solo el transporte, lo que debía costar en aquel entonces, pues según se dice, casi un año de sueldo de un jornalero normal de aquella época. Tenía razón Judas, humanamente hablando. ¿Por qué ese derroche? ¿Por qué no venderlo y darlo a los pobres? Qué bien quedó Judas en aquel momento. Pero ¿cuál fue la actitud de Judas? ¿Por qué hace esta crítica? Judas no sentía ninguna gratitud por el Señor. Por eso hace esta crítica. Tenemos dos opciones. Aferrarnos a la actitud que nos enseña esta sociedad y que impera en este mundo, que es la actitud de crítica, de queja, de mis derechos, de esto es lo que impera, lo que importa, de la manifestación, de la protesta, de exigir lo mío. Y esto está muy bien, pero podemos tener la otra actitud, la actitud de dar gracias a Dios, de vivir en agradecimiento. Y esto es lo que nos enseña, creo yo, uno de los aspectos fundamentales de este texto. Judas hizo una crítica legítima. El problema es que lo hizo pensando en sus intereses. Y sus intereses es que era ladrón. Y si ahondamos un poco más y vamos a la raíz del problema, vemos que era egoísta. Porque lo que quería era esos 300 denarios tenerlos en su bolsa para poder sustraer, como dice la palabra, de ellos. ¿Cuál va a ser nuestra actitud en esta mañana y en nuestra vida con respecto a Dios? Que el Señor nos ayude a acercarnos a Él, no para buscar y satisfacer nuestros intereses. ¿Venimos ante Dios solamente pensando en lo que nos va a dar Él? ¿O venimos diciendo, Señor, lo poco que tengo, toma? Como este coro que cantábamos, ¿verdad? ¿O nos acercamos a Dios con un espíritu de gratitud y adoración, como el de María? Jesús responde a Judas y lo hace anticipándose a lo que iba a ocurrir poco después, que es su muerte. Y cuando Jesús anticipa su muerte, está anticipando y está ya preparando a sus discípulos de lo que iba a suceder pronto. Y es el acto de ofrenda más grande que jamás hubo a lo largo de esta historia. Y es Jesucristo en la cruz del Calvario, entregando su vida por cada uno de nosotros. Esa fue la ofrenda excelente. Jesús en aquel momento no discute con Judas, déjala. Esto lo he hecho para mi sepultura. Y Jesús está diciendo, lo que voy a hacer yo con mi sepultura, con mi vida, con mi muerte, con mi resurrección, es la ofrenda más grande. Eso sí que fue olor fragante, quiero decir, delante de Dios. La muerte del Señor Jesús por cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, y esto es lo que más debe motivar nuestra adoración. Cuando vemos estos símbolos y vemos lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros, debe motivar nuestra respuesta al Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque estamos en deuda
Y hemos de reconocer ya en principio que la deuda es impagable, porque pensando en lo que el Señor Jesucristo, tu Hijo amado, hizo por nosotros en aquella cruz, jamás podremos llegar a sondear, a entender esto. Pero gracias, Señor, porque María nos da un ejemplo precioso, sabiendo cómo se entrega, cómo se postra, cómo da aquello de tanto valor que tenía para presentarlo, para entregarlo a ti. Y Señor, ayúdanos y enséñanos a aprender de esta actitud. Ayúdanos a luchar contra la actitud que nos enseña este mundo, la actitud de queja, la actitud que tenía Judas en aquel momento. Y ayúdanos a tener y a generar en nuestras vidas ese ambiente de gratitud a ti. Ayúdanos, Señor, a sentir esa deuda que tenemos contigo tan grande. Y ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a adorar con excelencia. Ayúdanos a adorar y que nuestra adoración sea manifiesta también en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre, a ser adoradores como tú quieres que seamos, como esos adoradores que tú buscas. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú suplas tantas deficiencias que hay en nuestra vida, pero que sí nos des esta actitud, la misma actitud que tuvo María. Te lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.